Hola, buenos días a todos desde Lisboa. Vamos a estar empezando en un minuto el último webinar de este ciclo que hemos tenido en relación al segundo fondo de vida. Hoy, bueno, tenemos la gran suerte de que nos acompaña Tomás Teixeira. Tomás es uno de los abogados socios principales de un despacho de abogados bastante grande aquí en Lisboa que se llama CCA. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es presentaros lo que es el programa de Golden Visa de Portugal, el tipo de inversiones que pueden hacer que son aptas para los fondos de Golden Visa y después os haremos una presentación de Vida Fund 2, que es bueno, un fondo de inversión en hoteles que cualifica para el programa de Golden Visa, del cual yo soy una de las 5 socias fundadoras. Va a ser nuestro último webinar de este fondo. Cerramos la suscripción del fondo a finales de junio para inversores de Golden Visa. Y bueno, es probable que sí haya un tercer fondo, pero bueno, por ahora estamos muy enfocados en acabar la suscripción de este fondo y en invertir, finalizar la inversión tanto del primer fondo como del segundo fondo. Buenos días, bueno, buenas tardes, Tomás. Hola María, buenas tardes. Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, esperamos poder aclarar todas vuestras dudas. Tenemos mucha gente, 24 personas hasta ahora. Esperamos aclarar todas vuestras dudas y ayudarles en todo lo que necesitáis. Siempre saber que nosotros, tanto yo como María, estamos disponibles para después del webinar marcar citas con ustedes individuales por Zoom y aclarar y hacer una cosa más tailor-made para aclarar todas vuestras dudas. Pero ahora vamos a la materia. Cualquier duda que tengáis la podéis incluir en el chat, en la sección de Q&A y tanto Tomás como yo responderemos a todas las preguntas una vez finalizada la presentación. Voy ahora a subir la presentación. A ver, Tomás, ¿quieres ir presentándote mientras? A ver. Ujú, claro. Mira, mira, antes que nada yo soy abogado, soy abogado portugués aquí en Portugal y soy socio senior de un despacho de abogados portugués que se llama CCA Law Firm. Ah, CCA somos un despacho con 130 abogados con oficinas en Lisboa y Porto también, que son las dos mayores ciudades portuguesas, y trabajamos en todas las áreas del derecho. O sea, yo particularmente manejo tres áreas. Trabajo mucho en inversiones internacionales inmobiliarias. Trabajo mucho con desarrolladores, family offices y grandes marcas hoteleras. Trabajo también mucho con inmigración enfocada en Golden Visa y también trabajo mucho con fondos de inversión y es por eso que, que Vida me ha invitado muy simpáticamente a estar aquí con ustedes. Represento muchos de inversores en Vida y con mucho gusto y hasta ahora con mucho suceso. Es un poco así, trabajo con estructuración inmobiliaria, con inversión internacional, con apoyo de fiscalidad, con todo lo que necesitáis en vuestro camino a Portugal y si no soy yo que les puedo ayudar, aquí hay un abogado que seguramente les podrá ayudar. María, a ti. Y en mi caso, yo soy María Álvarez y soy una de las socias fundadoras de VidaFan. Mi trayectoria profesional, bueno, he estado en múltiples sectores. Empecé mi carrera profesional como abogada especializada en tributario en un despacho inglés que se llama Freshfields. Bueno, de hecho empecé en Cuatro Casas, después pasé a Freshfields en su oficina de Madrid y después estuve 10 años viviendo en Londres. Fui head de la mesa de estructuración de Barclays Capital de Macquarie en la mesa de banca de inversión. Cofundé una plataforma financiera, un fondo en el que hacíamos arbitraje fiscal regulatorio de dividendos. Hace 6 años ahora me mudé a Lisboa, principalmente por temas fiscales. Se me acababa el non-dom en UK y bueno, Portugal tiene un régimen fiscal para aquellos que estén interesados pues muy favorable y ahí es donde conocí a Alex Onona y bueno, decidimos montar el primer fondo de vida. También tengo una faceta emprendedora. Hace 10 años monté con mis hermanos, con mis dos hermanos, una empresa de moda que se llama Lombali. Tenemos más de 17 puntos de venta
en Madrid, bueno, en España. De hecho, tenemos 7 tiendas propias en España y 10 puntos de ventas en el Corte Inglés. Y justo ahora estamos entrando en el mercado chileno con una franquicia y en el mercado de México junto con Liverpool y un corner en Antara. Y bueno, tenía un proyecto social en México que desafortunadamente pues he tenido que cerrar este año, pero hace 3 años me hice cargo de una fábrica de oblea de amarantos y bueno, he estado lidiando con el SAT y en negociaciones con el DIF durante 2 años y medio, que bueno, al final no han llegado a buen puerto, pero bueno, me quedo con ese gusto de haber podido ayudar a toda una comunidad en el estado de Huichapan, en Hidalgo, para salir adelante en los últimos 2 años. Y bueno, como dato curioso, también tengo una cadena de heladerías aquí en Lisboa y llevamos 3 ya heladerías, esperando abrir las próximas dos el siguiente año. En relación a cuál es nuestro vínculo con México y de hecho por qué hemos sido el fondo que pues, mayor levantamiento de capital ha hecho en México, parcialmente es porque hemos estado los últimos 3 años pues dando muchas conferencias tanto en family offices para despachos de abogados, para fiscalistas, muchos desayunos informativos. Algunos de vosotros quizá habéis atendido en la Cámara de Comercio Española. Y bueno, nuestro vínculo con México, tanto de Alex como mío, pues es de hace muchos años. Yo cuando trabajaba en Barclays cubría México, entonces hacíamos estrategias regulatorias y fiscales para empresas mexicanas. Me tocó cubrir a Bimbo, a De Acero, a FEMSA. Con Lombani, como os he mencionado, justo hacemos la expansión internacional en el 2026 y el primer mercado en el que nos vamos a enfocar es México, habiendo ya cerrado un acuerdo con Liverpool para estar presente en 6 de sus centros comerciales y estamos también trabajando con Antara y buscando tiendas propias. Como os he comentado también, hasta hace muy poquito tenía un proyecto social que era reimpulsar una fábrica que producía productos de amaranto y bueno, que tenía más de 40 años de historia, había producido para PepsiCo, para Kellogg y bueno, he intentado los últimos 2 años y medio, pues negociar con el DIF para que esta fábrica siguiese adelante. Y bueno, desafortunadamente no ha podido ser. Me he topado con muchas trabas, con la corrupción, con muchos problemas con el SAT. Pero bueno, ha sido la verdad, que espero en algún momento volver a retomar esa capacidad de ayudar a terceros. Alex, socio fundador de Vida, fue el director de expansión de los hoteles Selina. Los hoteles Selina, bueno, es una empresa israelí que crecieron muy rápido, hicieron más de 150 hoteles en múltiples países en tan solo 5 años. De los cuales 10 hoteles estaban en México, también cubría los hoteles para Costa Rica, para Panamá, para Chile y para toda Latinoamérica. Entonces, Alex tiene mucha experiencia no solo en el sector hotelero, sino en las aperturas que ha hecho Celina tanto en Portugal como en México. Y bueno, en relación con Vida, es nuestro segundo fondo. En el primer fondo lo cerramos en marzo del año pasado con más de 25 inversores mexicanos. Cerramos el primer fondo en casi 22 millones de euros. En este segundo fondo tenemos entre capital ya suscrito y capital comprometido en torno a los 30 millones de euros. Y bueno, tenemos el gusto de contar en este segundo fondo también con más de 40 inversores mexicanos. Entonces, bueno, volamos mucho, estamos casi la mitad del año presentes, o Alex o yo, en México y tenemos un contacto muy cercano con todos nuestros inversores. Entonces, cedo la palabra a Tomás, que nos va a explicar pues cuál es el programa de la Golden Visa de Portugal, cuáles han sido los cambios y cuál es la tendencia que hay en Europa. Y bueno, quizá le interrumpo un poco y le voy haciendo preguntas para hacerlo un poco más ameno. Muy bien. Gracias, María. Mira, además yo no viajo tanto y no me quedo tanto tiempo como María y Alex en México, pero a cada 3 meses me paso mínimo una semana con ustedes, entonces encantado de reunirme si así lo entendéis. Pero ahora, antes que nada, explicarles un poco qué es eso de la Golden Visa. Antes que nada, es un programa de residencia por inversión. Quizás el programa de residencia por inversión con más suceso en Europa, seguro. Y no sé si en el mundo no tenemos datos, pero casi seguro que sí.
Es un programa por vía del cual se invierte un determinado importe y con ese importe se obtiene una residencia, un permiso de residencia en Portugal que les permite abrir un camino a residencia permanente pasados 5 años y otro camino a ciudadanía pasados 10. Ah, lo que nosotros miramos en cuanto a abogados es que al día de hoy tener esta opción, este plan B, es casi un commodity. O sea, la gente de determinados países y áreas geográficas está mirando a Portugal y a Europa como un plan B y el Golden Visa y el programa de la Golden Visa, por sus especificidades y características, ha sido el que tiene más suceso. Temas de instabilidad política, de seguridad, de movilidad, temas de dar opciones a los hijos, todo eso son cosas que son súper importantes al día de hoy en las familias extranjeras y particularmente mexicanas, y Portugal les da eso, o sea, les ofrece ese plan B. Y la gran ventaja del programa de la Golden Visa, cuando comparado con otro tipo de programas similares que existen en Europa, es aquí la estancia mínima obligatoria. O sea, Portugal solo obliga al inversor y a su familia a quedarse solo 14 días a cada 2 años en Portugal. Y con eso empezar un camino a residencia permanente y un camino a ciudadanía pasados 10 años. Esto es algo que no existe en ningún otro país de la Unión Europea y que no existe en ningún otro programa europeo de residencia por inversión. Otro punto súper importante es que la Golden Visa no tiene ningún tipo de impacto tributario, o sea, nada cambia en vuestra vida. Ustedes aplican para un Golden Visa, siguen siendo residentes fiscales en México, y nada cambia. La inversión que ustedes hagan, y si es una inversión en un fondo de inversión regulado, no va a tributar en Portugal porque en cuanto no residentes, ustedes no tributan. O sea, las ganancias del fondo en Portugal no van a tributar en Portugal, quizás van a tributar en México, pero en Portugal no van a tributar. Para que tengan una idea, el programa de la Golden Visa tuve más de 12.000 inversores y casi 24, 25.000 miembros de familias que están involucrados e invertidos en el programa. Entonces, es un programa de súper suceso. Ahora, ¿qué les confiere? ¿Qué es Portugal? Ustedes lo conocen. Jugamos hace 2 meses en México. Infelizmente, Cristiano no pude estar. Pero además de jugar bien a fútbol, Portugal es un país que está cada vez más de moda. Es un país con un óptimo clima, un país súper seguro, con alta calidad de vida. Un Estado miembro de la Unión Europea hace muchos años, una democracia muy estable, o sea, que cambia entre centro derecha y centro izquierda, pero son dos partidos súper moderados. Un pasaporte que tiene mucha calidad. Portugal es un país con muchas múltiples conexiones a Sudamérica, con Brasil, a África, con todos los países que fueron antiguas colonias y con los cuales tenemos una óptima relación. A Asia por el hecho histórico. O sea, es un país que es súper acogedor. Es un país donde las lenguas se hablan muy fácil. Todos hablamos o intentamos hablar español, casi todos hablamos inglés. Es un país donde no hay el problema lingüístico. O sea, para un mexicano que ponga Portugal en su mapa y le aplique para un plan B, eh, es una óptima opción. Y después, en concepto de país de jubilarse, hace tiempo que Portugal intenta ser considerado más o menos la Florida de Europa. Aunque el clima sea bueno, no es tan bueno como Florida, pero no tenemos hurricanes, eso es bueno. Am, pero es un país súper bueno para jubilarse. Y miramos cada vez más países de Europa, gente de Alemania, de Francia, del norte de Europa, a mudarse a Portugal y a jubilarse acá. Entonces, eso hace con que seamos un país súper internacional. Y bueno, puntualizar que fiscalmente es muy eficiente. O sea, Tomás quizá Ujú, porque es portugués, para él no es mucho, pero para los extranjeros que decidimos mudarnos aquí, que sepáis ujú. que Portugal no tiene impuestos sobre patrimonio, no hay impuestos sobre sucesiones directas, sobre donaciones, y hay lo que se llama unas vacaciones fiscales o el programa Non-Habitual Resident 2.0, que estructurándose bien durante 10 años todas las rentas de fuentes extranjeras están exentas y el resto de rentas tributan al 20%. Y eso ha hecho que se haya atraído
pues a muchísimos extranjeros, tanto del Reino Unido como de España, como de Holanda, que han venido, se han mudado a Portugal para tener esta exención de las rentas que se generan por intereses, dividendos, ganancias de capital, etcétera, fuera de Portugal. Entonces, que sepáis que para alguno de nuestros inversores esto es algo relevante en su planificación fiscal internacional a futuro. Sí, sí, buen vino, buenas playas, buen marisco y no tax. Mira, es difícil de ser mejor. Am, Ahora, darles un poco la parte jurídica de la Golden Visa. ¿Qué son los grandes beneficios de la Golden Visa? Mira, antes que nada es un permiso de residencia y un permiso de residencia es algo que le da a su titular todos los derechos que tiene un ciudadano menos votar. Entonces, si ustedes tienen un permiso de residencia y vuestros hijos y vuestros padres y vuestro compañera o compañero tendrá derecho a vivir acá, a trabajar en Portugal, acceso a educación, acceso a salud, acceso a todo lo que yo tengo menos votar. El programa implica una inversión, ya vamos a hablar de eso. Pero la inversión y con una sola inversión se puede hacer lo que llamamos la reunificación familiar, o sea, tiene múltiples beneficios familiares. Se puede incluir al cónyuge, se puede incluir hijos por debajo de 25 años que sean dependientes. Quizás si tiene un hijo con más de 25 se puede incluir también, pero tendrá que mantenerse dependiente y seguir estudiando y se puede incluir padres y suegros por arriba de 65 años. O sea, con una inversión se pueden incluir múltiples personas. Portugal es un miembro de la Unión Europea, o sea, es un país con plenos derechos. El visado les da derecho a vivir en Portugal, pero viajar libremente por el espacio Schengen. Como hablamos, no hay ningún tipo de carga tributaria a ustedes. Es una vía segura y clara a ciudadanía portuguesa y la vía con menos requisitos de estancia en el país. No hay otra en Europa que sea así. El camino será primero aplicar a la Golden Visa, en segundo aplicar a residencia permanente y en tercer lugar solicitar la ciudadanía portuguesa pasados 10 años con una obligación básica de pasar 14 días en cada 2 años en Portugal. O sea, nada cambia en vuestras vidas, además de tener la obligación de pasarse 14 días acá cada 2 años, que les garantizo que no es pésimo. La inversión es, y aquí hablamos de la inversión, que es la reina en concepto de la Golden Visa. Nosotros tenemos muchos clientes, centenas de clientes, y 99% de ellos eligen la inversión en fondos de inversión regulados. La inversión son 500.000 euros. Como decimos, una misma inversión incluye todas las personas que sean directamente calificables para la visa. El inversor, su pareja, sus hijos, sus padres y sus suegros. Los costes legales son de dos tipos. Uno, costes de abogados, que son pagados por familia, técnicamente, normalmente de 4 personas, y que son aproximadamente 14-15 mil euros. Y después las tajas administrativas que se pagan al gobierno que son de cerca de 13.000 euros durante los 5 años. Y los honorarios de abogados también. O sea, todos son pagos que son hechos bajo milestones que se van atingiendo. Primero se presenta la visa, se paga un importe, después se obtiene la visa, se paga otro importe, después se hacen renovaciones de la visa y a cada momento se va pagando. O sea, pero costes globales serán 14.000 o 15.000 por familia en concepto de honorarios jurídicos y cerca de 14.000 por persona en concepto de honorarios que se abonan al gobierno portugués durante los 5 años. Sí, y esos son más o menos para que os hagáis una idea, son 700 euros cuando se hace la solicitud, 6.500 euros cuando se obtiene la tarjeta de residencia, que a día de hoy están reduciendo los tiempos y se prevé que se Ujú. pueda obtener entre 12 a 14 meses. Después 2.500 euros con la renovación. Y eso sí que es por cada miembro familiar. Nos gusta Eso. aclararlo porque la inversión es una y cubre a toda la familia, pero bueno, tenemos muchos mexicanos que dicen, bueno, voy a incluir a mis padres, a mis suegros, a los hijos, y cuando sumas lo que son las tasas administrativas, que sí son por persona, pues entonces muchos de ellos ya pues descartan a los suegros y muchos se descartan a los padres también por el tema de edad.
Entonces, cada caso se analiza, Tomás y su equipo lo analizan individualmente. A veces es el patriarca de la familia que directamente o a través de un fideicomiso le cede un préstamo a su hijo para cubrir a los nietos, a su hijo y asimismo bajo una misma solicitud. Entonces, cada uno de los casos se analiza individualmente para ver cuál es el el más camino. eficiente y para cubrir al mayor número de personas dentro de un núcleo familiar. Eso. Vamos a Ahora, resumirlo esto. eso lo hacemos muy rápido. O sea, la Golden Visa es un proceso sobre todo burocrático. Hay que elegir una inversión, pero después hay que manejar burocracias. Burocracias con bancos, burocracias con compliance y KYC, que es algo que pasa mucho en Europa, y después las burocracias con las autoridades de inmigración. En 15 segundos. Primer paso es la presolicitud, donde se obtiene un número tributario portugués, se abre la cuenta bancaria, se elige el fondo de inversión, se pasa el proceso de inversión, y se completa la inversión, se reúnen todos los documentos de la familia y se hace la solicitud inicial. Una vez que se haga la solicitud inicial, hay que aguardar para que se haga la recoge de los datos biométricos. Datos biométricos es el único momento desde la solicitud hasta la emisión de la visa que la familia y el inversor tendrán que estar físicamente presentes en Portugal. Una vez que se imita la tarjeta de residencia, que es el visado, ahí esa es válida por 2 años, y en ese periodo de 2 años se tiene que cumplir los requisitos de estancia, mantener la inversión y mantener todas las condiciones sobre las cuales fue emitida el permiso de residencia. O sea, situación criminal se quede no cambiada, o sea, sin problemas, y con eso logramos renovar una vez pasados 2 años y la segunda vez pasados 4. Cuando llegamos al año 5 aplicaremos para residencia permanente. Súper importante. Residencia permanente aquí es una residencia permanente especial conectada con la Golden Visa, o sea, es una residencia permanente que les permite mantener los mismos beneficios de la Golden Visa, o sea, los bajos requisitos de estancia. Súper importante, la residencia permanente cuando se obtiene independiza cada uno de los miembros. O sea, los hijos cuando obtienen la residencia permanente dejan de tener que mantener la dependencia de sus padres. Ese es un punto súper importante. Y también la residencia permanente les permite no mantener la inversión. O sea, en el momento que se obtenga la residencia permanente, dejamos de estar obligados a mantener la inversión. O sea, el fondo vida que tiene una duración de 7 años, si la memoria si no me equivoco, al Cinco y final medio ahora. exacto, 5 y medio, 7 desde la creación, 5 y medio, al final del año 5 y medio. eh, Vida y la gestora de vida les puede pagar vuestra inversión porque ustedes ya van a tener vuestra residencia permanente y con eso pueden seguir sin problema. Pasados 5 años aplicaremos a ciudadanía o si obtiene el pasaporte y ahí ya no hay más visados, no hay requisitos de estancia, ustedes serán portugueses de hecho para siempre. Bueno, a día de hoy comentar que el requisito para obtener la ciudadanía, para aquellos interesados en obtener la ciudadanía, es complementar básicamente una prueba de idioma básico de portugués que se puede hacer o bien en las escuelas autorizadas o hay varios cursos online Proveedores, que no requieren un examen, únicamente certificar, bueno, que se han atendido ciertas horas online. Ese es uno de los requisitos junto ujú, con haber estado más de 5 años siendo residente en, sí. bueno, 10 Per- años en Portugal. tener permiso de residencia durante los 10 años, tener antecedentes penales limpios, y hablar el nivel A2 de portugués. Este es lo que tenemos al día de hoy, y bueno, ese es el camino. Am, Esta me Esto es parece una que... pregunta que nos hacen muchos inversores, es cuál es la diferencia entre Ok. una residencia permanente o la ciudadanía. Si nos puedes identificar, pues, cuáles son las diferencias principales entre un permiso de residencia o la obtención de la ciudadanía o el pasaporte portugués. Claro, mira.
Una residencia es un concepto, ciudadanía tiene una diferencia esencial cuando comparada con una residencia, con una residencia. Y la diferencia es la movilidad. O sea, yo en cuanto portugués, titular de un pasaporte portugués, puedo vivir en cualquier país de la Unión Europea. Y tengo ese derecho porque soy ciudadano portugués, que es un miembro de la Unión Europea. Con un visado, quer sea la Golden Visa, quer sea la residencia permanente, los derechos de vivir son limitados a Portugal. Aunque tengamos derecho de viajar libremente sobre todo el espacio Schengen, solo el pasaporte nos da derecho a vivir en cualquier otro país de la Unión Europea. Es súper importante tener en cuenta que cuando nosotros, cuando nosotros tomamos una decisión de mudarnos a otro país de la Unión Europea, y les voy a dar el ejemplo más obvio para un mexicano, España, esa decisión tiene muchos otros tipos de impacto, o puede tener varios tipos de impactos que pueden no ser considerados por las personas. O sea, mudarse a España, pasar 6 meses, año en España, tiene impactos tributarios, tiene la Hacienda española que les puede aplicar impuestos. O sea, cuando se toma la decisión, y normalmente nuestros clientes lo que hacen cuando deciden avanzar para un Golden Visa, lo hacen para tener un plan B. Y el plan B es normalmente quieren que se mantenga el plan A y poner en práctica el plan B si necesitan. Y el plan B, durante el tiempo que tienen el visado, será siempre Portugal para vivir. Libertad de viajar en Europa, pero vivir será siempre en Portugal. A partir del momento que tengan el pasaporte, eh, los derechos se aplican a todos los países de la Unión Europea. Son completos para cualquier persona que tenga un pasaporte portugués. Esa es la gran diferencia. La diferencia es la flexibilidad y la posibilidad de vivir en cualquier otro país de la Unión Europea. Sí, importante señalar que durante el plazo de residencia, todos los integrantes del programa de Golden Visa tienen derecho a vivir, trabajar, estudiar, tener acceso a sanidad pública y educación pública en Portugal. Nos gusta señalar sobre todo el derecho a acceder a la sanidad pública. Ujú, Portugal, como España y como otros países de la Unión Europea, aquí tienen una sanidad pública muy desarrollada. De hecho, para que os hagáis una idea, los seguros privados cuestan menos de 100 euros al mes, o sea, más o menos 1.000, 1.200 euros al año. Y eso es básicamente porque las compañías aseguradoras saben que en el supuesto de que tengas un cáncer, un problema, bueno, oncología, cirugías de corazón, cualquier problema grave y sobre todo de medicación muy cara, pues se trataría por la sanidad pública independientemente del dinero que tengas. Entonces, es un sistema muy parecido al español en ese aspecto y eso se tiene desde el momento, de hecho, casi desde el momento de la inversión, una vez que te conviertes en residente. No hay que optar a la ciudadanía. Tanto la residencia como la ciudadanía, ninguno de los dos tienen implicaciones fiscales. O sea, una vez os convertáis en ciudadanos portugueses, siempre y cuando no paséis más de 6 meses al año o os declaréis residentes fiscales en Portugal, no habría ningún tipo de implicación fiscal. ujú, Entonces, bueno, un poco resumen de la actualidad. Estos programas están en vías de extinción, esa es la ujú, realidad. Cada vez es más complicado en Europa convertirse en residente o en ciudadano europeo a través de programas migratorios. En el caso de España, pues se han eliminado casi todas las vías. El programa de régimen sefardí, el programa de la memoria histórica y el programa de la Golden Visa española se cancelaron todos el año pasado. Hay un mandato de la Unión Europea para terminar los programas de Golden Visa. De hecho, ciertos países, por ejemplo, Malta o Irlanda, han cancelado sus programas. En el caso de Portugal, es un programa que existe desde el 2012, pero ha sufrido múltiples modificaciones. Se han ido incrementando los montos de inversión y se han ido restringiendo el tipo de activos que son aptos para el programa de la Golden Visa. Hasta el 2023, por ejemplo, se podía invertir en bienes raíces y anterior a eso, pues el requisito eran 250.000 o 380.000. O sea, sí hemos visto que ha habido una evolución con cada cambio que ha habido, y esa es una pregunta que nos hacen mucho, si eventualmente el programa incrementa los montos de inversión a 1 millón o el programa se cancela.
por cada cambio que ha habido del programa de Golden Visa en Portugal, se han respetado las condiciones que No existían impacta. cuando el inversor invirtió. Entonces, no hay efectos retroactivos en ningún potencial cambio a futuro del programa de la Golden Visa. Ya está testado porque se ha cambiado múltiples veces el programa. Y una cosa que sí que creo que es importante, que normalmente es como empezamos nosotros cuando nos reunimos con un inversor, le explicamos, bueno, cuáles son, uno, cuál es tu composición familiar y cuáles son los motivos que te hacen tener esta inquietud por tener una residencia, una ciudadanía en Europa. Y también explicando que a día de hoy los dos mecanismos para acceder a residencias y ciudadanías principalmente para los mexicanos, son actualmente dos. Está el caso de España, que siguen existiendo ciertos permisos de residencia, como son el de las rentas no lucrativas o la visa por nómada digital. Hay varios visados que siempre y cuando las familias se puedan desplazar al menos 6 meses a España durante 2 años consecutivos, en 2 años obtendrías la ciudadanía. Estos permisos de residencia que te permiten obtener la ciudadanía española en 2 años tienen ciertas implicaciones, porque obviamente si estás más de 6 meses en España, que es uno de los requisitos, te conviertes en residente fiscal español, entonces estás sujeto pues a impuestos de patrimonio, sucesiones, donaciones, impuestos de grandes fortunas y otra serie de impuestos. Y son visados que no te permiten trabajar. Es principalmente para empresarios, familiares que pueden vivir de rentas pasivas, que pueden trasladar a toda su familia a España durante 6 meses, durante 2 años. Ese es el mecanismo más rápido a día de hoy para obtener la ciudadanía española, mientras siga existiendo este tipo de visados y el acceso a la ciudadanía para los países latinoamericanos en 2 años. Portugal es el programa normalmente elegido por bien familias que no se pueden trasladar a España porque tienen negocios o sus principales trabajos están en el país de origen, en México en este caso, o bien porque bien pudiéndose trasladar, no quieren atenderse a consecuencias fiscales que hay en España de convertirse en residentes fiscales en esos 2 años. Entonces, ese es el tipo de perfil de inversor que nosotros tenemos. Yo creo que debemos de tener en torno a 65 inversores mexicanos. Todos son empresarios o grandes empresarios, primera, segunda generación de riqueza. Tenemos inversores de Guadalajara, Ciudad de México, de Mérida, de Cancún. De Monterrey y tenemos en todos los sectores, desde médicos, socios de SOFOMES, socios de despachos de abogados, empresarios en el sector de la construcción, de la hotelería, grandes ejecutivos de multinacionales americanas. Ese es principalmente el perfil que tenemos. Muchos de ellos tienen hijos o nietos pequeños de 8 a 10 años, algunos de ellos ya tienen hijos en torno a los 20, entonces Tomás tiene que hacer todo el análisis pertinente para ver que los niños puedan aplicar y estén dentro de los requisitos para incluirles. Pero ese es el perfil de inversor que tenemos. En el fondo nuestro no es el típico fondo que se ha creado únicamente para inversores de Golden Visa, no tenemos inversores ni chinos, ni indios, no tenemos inversores rusos. Principalmente nuestros inversores son o americanos o mexicanos. Y bueno, entrando ya un poco Ujú. en el tema del fondo. Yo creo que hacemos rápidamente el fondo y ya nos dirigimos a las preguntas, que creo que va a haber bastantes. Uno de los requisitos para obtener la Golden Visa en Portugal es invertir 500.000 euros en un fondo regulado. Fondos regulados que cualifiquen para la Golden Visa hay muchísimos. Hay más de 140 fondos, creo que cada día sale un fondo nuevo. Pero fondos que sean consolidados, que tengan un capital social por encima de 10, 15 millones de euros, creo que somos aproximadamente como 15. Y dentro de esos 15 hay distintos fondos con distintas estrategias de inversión. Tenéis fondos que invierten en agricultura, en energías renovables, en fondos de deuda, fondos de mercado cotizado portugués, hay fondos de educación, fondos de startups, de private equity, fondos de cripto. Entonces, hay fondos para
casi todo el tipo de riesgo rentabilidad que os podamos imaginar. Entonces, lo que sí que es muy importante, ninguno de los fondos está garantizado, son todos fondos de private equity que sí están aprobados por la Comisión Nacional de Mercado de Valores de Portugal, pero ninguno de ellos pueden garantizar por ley ni el principal ni la rentabilidad de las inversiones. Entonces, sí que es importante para todos aquellos inversores pues que entiendan muy bien cuál es la estrategia de cada uno de los fondos que está interesado, cuál es el equipo, cuál es el track record, cuáles son las rentabilidades esperadas, cuáles son los escenarios de riesgo o cuál es el peor caso de cada uno de los fondos. En esta presentación os vamos a presentar Vida Fund. Nosotros somos un fondo de inversión hotelera. Nos dedicamos a comprar hoteles, apartahoteles y condominios que ya están construidos. Nosotros no hacemos desarrollo inmobiliario, ni tenemos riesgos de construcción, ni de permisos de construcción. El primer fondo, como os comentamos, lo cerramos de la recaudación, se cerró en marzo del 2025, con más de 21 millones de euros suscritos, más de 50 inversores, de ellos 27 son mexicanos, y ya está más del 80% invertido. En el caso del primer fondo, hemos empezado ya a distribuir dividendos. Segundo fondo que ya estamos a punto de cerrar, llevamos entre capital suscrito y comprometido en torno a 40 millones de euros. Esperamos cerrar para inversores de Golden Visa el fondo a finales de junio en torno a los 40 millones, y estará abierto a suscripción hasta septiembre, pero más para family offices que no tengan que cumplir con los requisitos de Golden Visa. Como os comentaba, es un fondo que está respaldado por una cartera inmobiliaria. Nosotros nos dedicamos a comprar bienes raíces que estén dentro del sector del turismo. No hacemos desarrollo inmobiliario, no podemos comprar terrenos para edificar, para hacer hoteles. Siempre estamos buscando activos que ya estén existiendo, pero que o bien estén mal gestionados o hayan estado cerrados durante el COVID y tengan problemas de financiación. O sea, en cualquier activo que podamos agregar valor, vienen desde un punto de vista de reforma, redefinición de conceptos, gestión, financiación. Es un fondo que tiene una vida a día de hoy de 5 años y medio, 6 años cuando presentemos esta presentación. El rendimiento esperado está en torno a un 12% de TIR, y la inversión mínima para cualificar para la Golden Visa, como hemos comentado, son 500.000 euros. ¿Por qué hemos escogido el sector hotelero? Bueno, principalmente Alex Onona venía del sector hotelero, tiene mucha experiencia en haber hecho turnaround de hoteles aquí en Portugal con Celina, hizo 9 de ellos, pero sobre todo porque es un mercado que es muy resiliente. El turismo en Portugal representa más del 21% del PIB, del Producto Interior Bruto del país. Portugal fue el primer país a recuperarse a las tasas de pre-COVID. Si podéis ver en el diagrama, en el 2022 ya estábamos a las tasas de ocupación y los precios medios por noche, igual que en el 2019. Fue el primer país en Europa en el que se generó este efecto. Y desde entonces no paramos de crecer. Es un país que históricamente ha sido muy turístico, pero es cierto que en los últimos años, y a pesar de que aún no hemos recibido ni chinos ni asiáticos, porque Tomás, yo no he vuelto a ver chinos o asiáticos en un autobús aquí, aún y así seguimos incrementando anualmente las tasas de ocupación y los precios medios por noche. Eh, Eso podría ser como un mapa general del sector turístico en España, en Francia o en Italia, que somos todos países donde el turismo representa una gran proporción del PIB. La gran diferencia entre Portugal y el resto de estos mercados es lo que es la composición del sector hotelero como operaciones de M&A. Aquí, si vemos lo que está pasando en Portugal, es pues es como España hace 8 o 10 años. De los 2.000 hoteles que hay principales, el 88% siguen siendo hoteles propiedades de una familia que solo tiene un hotel. Hay muy pocos portfolios consolidados de hoteles. De hecho, está Pestana, Discovery, Octan. Hay tres cadenas que tienen más de 10, 15 hoteles, pero lo que vemos es que es un mapa totalmente descentralizado de hoteles familiares que solo gestionan un hotel por familia.
Y es donde vemos una gran oportunidad. Muchas cadenas internacionales, tanto Marriott como Hilton, como Meliá, como Hyatt, con quien operamos ya algunos de nuestros hoteles, están intentando entrar en el mercado portugués. También están intentando entrar los fondos de pensiones, los fondos de private equity grandes como KKR, DK, etcétera. Y el problema que se encuentran es que no hay portfolios consolidados que puedan comprar. Cuando quiere un fondo de pensiones comprar una cartera de activos estabilizados en Portugal para generar un yield constante, no existe porque está concentrado únicamente en tres grupos y no hay portfolios hoteleros a día de hoy a la venta. Entonces, otra de las grandes diferencias que estamos viendo en Portugal es está cambiando mucho el tipo de turista que estamos recibiendo. Históricamente recibíamos muchos turistas tanto de España como de Alemania como del norte de Europa y lo que estamos viendo ahora es una tendencia muy grande de un incremento de los turistas americanos. El número de turistas americanos se ha duplicado desde el 2022 y sigue habiendo una tendencia muy grande de la llegada de turistas americanos. ¿Por qué es importante? Uno, porque los turistas americanos tienden a tener un poder adquisitivo más alto que el europeo. La segunda es porque es mucho menos estacional. Los turistas americanos finalmente se toman una semana de vacaciones, 10 días de vacaciones al año y no tiene por qué ser en junio, julio, agosto como lo hacemos los europeos, sino que se distribuye más durante todo el año. Entonces, a efectos de lo que es la operación de los hoteles, pues el número de turistas americanos nos permite ocupar cuando hay menos tasa de ocupación de los turistas europeos. Es una tendencia que vemos creciente y creemos que va a seguir por varias razones. Hay mucha más conectividad aérea entre Estados Unidos y Portugal. Ahora, a día de hoy, TAP, United Airlines operan vuelos no solo desde Lisboa y Oporto, sino también desde Faro, que es un aeropuerto muy pequeño que hay en el Algarve. Hay un vuelo diario que conecta Faro con Newark. La segunda razón principal por la que vemos que esta tendencia sigue creciendo es que Estados Unidos a día de hoy es el primer país solicitante de Golden Visas en Portugal. Lo podéis ver en el cuadro de aquí abajo, el número de aplicaciones de inversores americanos al programa de Golden Visa ya casi representa creo que el 25 o el 30% del número de solicitudes totales. Y al final, pues eso implica que haya muchos fondos haciendo marketing digital, muchos inversores que están invirtiendo en Portugal para la Golden Visa, que hablan del programa y hablan del país pues con sus allegados y se incentiva esa visita a Portugal. Y finalmente, porque bueno, al final hay una inflación en Estados Unidos que hace que países como Portugal, que son muchísimo más baratos en cuanto a las tasas de los precios medios de ocupación diaria, al final nos estamos atrayendo muchísimos turistas americanos. En cuanto al tipo de activos que buscamos, somos totalmente oportunistas. O sea, nosotros no queremos construir el próximo Aman o el próximo Four Seasons, donde solo podemos enfocarnos en hoteles que tengan acceso directo a la playa y que sean de 5 estrellas o de gran lujo. Nosotros buscamos cualquier tipo de activo que nos permita llegar a unas rentabilidades medias de en torno al 20% por proyecto. Y eso pueden ser hoteles, pueden ser apartahoteles, pueden ser condominios. Dentro de este tipo de activos, es cierto que hay un activo que nos gusta más que otro, que es el de lo que son apartamentos con servicio, branded residencies o condominios con licencia turística. ¿Por qué nos gusta más? Porque te da mayor flexibilidad en la salida a vender la parte del real estate por un lado y la parte del negocio operativo por otro. Y porque sí creemos que nosotros no solos, o sea, el mercado ve que hay una tendencia muy grande para los turistas de no quedarse en hoteles porque les faltan zonas comunes, zonas de trabajo, mayor espacio. Si estás 10 días, pues no te quieres quedar en una habitación de un hotel, pero al mismo tiempo en Airbnb pues hay una serie de problemas pues de seguridad, de no homogeneidad de los proyectos. Muchos de los Airbnbs pues no tienen zonas comunes, no tienen gimnasio, no tienen spa, no tienen servicios de restaurante. Entonces sí que vemos que hay una tendencia muy grande en todo lo que es el sector de branded residencies o apartamentos con servicios, que tanto en Estados Unidos como en México estaba muy desarrollado. Hay muchísimos condominios
con rental pool contracts tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, pero es cierto que en Europa no. Si os fijáis en este mapa de la derecha, Portugal está en los mínimos de los mínimos comparados con París, con Londres, con Ámsterdam. Tanto Portugal como España tenían muy pocos números de camas de lo que son branded residencies. No es una tendencia que estemos descubriendo nosotros, o sea, el mercado está apostando muy fuerte, tanto Hyatt como W, como Westin, como Viceroy, todos tienen proyectos de branded residencies muy grandes, tanto en el Algarve como en Lisboa, como en Oporto, y todos han sido casos de éxito los proyectos que se están realizando y se están entregando ahora. De hecho, el metro cuadrado más caro de Lisboa se ejecutó en un branded residency de Hyatt en la zona de Belén. Y esos son los tres pilares de nuestra estrategia. Buscamos intentar atacar el mercado descentralizado, comprando siempre inversiones que encontremos por debajo del precio de mercado, bien porque estén mal gestionadas, tengan problemas de financiación, hayan estado cerrados durante el COVID, sean negocios familiares que no tengan continuidad, que en este caso nos estamos encontrando con muchos casos en los que el hotel se creó hace 40 años, pero que los hijos o los nietos no tienen ganas de continuar con el proyecto, entonces salen al mercado. Muy enfocados en lo que son turistas americanos, siempre muy en mente, en la medida en la que podamos hacer, que podamos posicionar los hoteles con una marca, esa marca tenderá a ser Hyatt por el acceso a los turistas americanos, tanto en el proceso de operación como en el exit o la venta de los proyectos. Y bueno, dentro del tipo de activos, pues muy oportunistas, pero teniendo un ojo muy presente en lo que son residencias de marca o branded residencies, donde tengas división horizontal del activo y cuando hagas la salida en el 2031, pues te permita vender la parte operativa por un lado y la parte de real estate por otro. En cuanto a rentabilidades esperadas, estamos actualmente esperando una rentabilidad después de lo que son fees, del management fee, del carry para la gestora, etcétera, de en torno al 12% de TIR. Con una inversión de 500.000 euros, no esperamos distribuir dividendos en el 2027 porque aún el fondo estará en fase de inversión y obviamente todos los activos se tienen primero que adquirir, después se tiene que hacer la reforma antes de que se pase al momento en el que se empiezan a operar los activos y generan flujos recurrentes que después se puedan distribuir como dividendos. Sí estamos esperando un dividendo del 4% al año a partir del 2028 y la desinversión del fondo realizaría en el 2031 con la devolución del principal, de los 500.000 euros del principal y con toda la plusvalía generada por la venta de los inmuebles. Portugal va a ser sede del Mundial junto con España y Marruecos en el 2030 y puede ser que a raíz de eso se acelere parte de la venta de uno o varios de los activos que tengamos en cartera. O sea, a partir del 2029 se empezará el proceso de venta del portfolio y puede ser que uno o varios de los activos se vendan antes, pues con las miras al Mundial en el 2030. Si ese fuese el caso, como nosotros por mandato solo podemos invertir en hoteles o en depósitos bancarios y obviamente no nos gustaría quedarnos con el dinero de inversor al 1% de tasa de interés que aquí te da el banco, se convocaría una Junta General de Accionistas para hacer una distribución de dividendos extraordinaria para distribuir la venta de la ganancia en la cartera inmobiliaria. Pero bueno, esa es la proyección de cash flows que tenemos en un modelo mucho más complejo, que si alguno de vosotros quiere tener acceso, pues obviamente se lo podemos facilitar. En cuanto a activos de cartera, los dos primeros activos son activos que hemos cerrado ya para el primer fondo. Nos gusta explicarlos para que veáis un poco la mentalidad con la que invertimos. En el primer caso es Massana Algarve, es un complejo de 52 unidades de un condominio situado frente al mar, en la zona del Algarve, en la Bufeira. Lo compramos de una subasta pública de un banco el día antes de que saliese la subasta. Cuando lo compramos tenía un precio medio por noche de menos de 100 euros, en torno a los 85, y lo que hemos hecho es una reforma total del activo en varios años. O sea, abríamos durante el verano y cerrábamos durante el invierno para reformar todas las unidades, que son apartamentos de una y dos habitaciones y estudios. Después hicimos una segunda renovación de lo que son los restaurantes, las zonas comunes y la última renovación que se hizo, que se ha hecho
es para todo lo que es la zona del spa y del gimnasio. Con eso lo que hemos conseguido es incrementar el precio medio por noche de 85 a en torno a los 360 euros actuales. Y es un proyecto que justo acabamos de reabrir ahora en marzo con una de las marcas de Hyatt. Si veis aquí las imágenes del antes y el después, em, hemos hecho un refitting, o sea, no ha habido un cambio estructural, no hemos tenido que pedir permisos de construcción ni licencia, pero es un activo que tenía más de 40 años y que no se había hecho ningún tipo de reforma. Entonces hemos cambiado todos los baños, todas las cocinas, la decoración, el spa, los restaurantes. Y bueno, hemos hecho un reposicionamiento total del activo que a día de hoy estamos operando bajo las marcas de Hyatt. Continuaremos operando hasta el 2029, que es cuando empezaremos el proceso de venta de las unidades. El segundo activo que compramos en diciembre para el primer fondo es un activo completamente distinto. Era un negocio familiar de dos señoras que tienen 70 años, que no tienen continuidad porque sus hijos no querían seguir con el negocio y bueno, lo sacamos fuera de mercado, o sea, no llegó al proceso de venta. Es un activo que tiene un EBITDA anual de en torno a 1 millón de euros. Tiene distribución directa de en torno al 70%. En este caso, el activo, como podéis ver, está en muy buen estado y lo que vamos a hacer es optimizar las zonas comunes. Vamos a cancelar varios de los salones y las recepciones para crear 9 habitaciones nuevas y también vamos a hacer una reforma de lo que es la zona de piscina y la zona de la terraza y cambiar todo el inmobiliario. A día de hoy, el activo lo compramos en diciembre, está operando desde enero, se va a hacer toda la temporada para generar en torno al millón y medio de euros de EBITDA este año y se va a hacer la reforma, se cerrará el hotel en noviembre para reabrirlo en marzo del año que viene con las 9 habitaciones nuevas y ya con el refitting nuevo de la zona de la piscina, de las zonas comunes y del mobiliario. En este caso, la reforma es mucho más rápida. Pero bueno, las rentabilidades son parecidas, estamos en torno por encima del 20% de TIR por proyecto. La inversión que se ha hecho es de 8,9 millones de euros a una tasa del descuento de en torno al 11%. Este es un hotel, una adquisición ya para el segundo fondo. Acabamos de poner una oferta vinculante para la adquisición de un hotel a 20 minutos de Oporto. Es este hotel que podéis ver aquí. Am, es un hotel que tiene 75 habitaciones actuales, tiene muchas zonas comunes que están mal usadas. Por haceros una idea, tiene 3 restaurantes, 6 salas de reuniones y bueno, en este caso lo que estamos haciendo es básicamente hacer un reposicionamiento del activo, incrementando el número de habitaciones de 75 a 87 y ya estamos negociando con varias marcas, con Accor, con Marriott, para hacer una reforma que después podamos operar bajo la distribución de una marca internacional. Es un activo que requiere una inversión en torno a los 9 millones de euros con una TIR estimada en torno a al 17%. Será el primer activo que estaríamos invirtiendo para VidaFund 2. El segundo activo que también estaremos invirtiendo para VidaFund 2 es en julio del año pasado nos adjudicaron en una subasta 84 apartamentos con licencia turística en Villamora. Villamora es un pueblo en el Algarve, también es sede de una de las mayores principales marinas comerciales que hay en el Algarve. Es una zona que nos gusta mucho, pero hay un fondo que se llama Arrow que está invirtiendo en torno a 3 billones de euros en la zona, creando una nueva marina comercial. Han reconstruido un hotel de Don Pedro, lo han pasado a ser un Hyatt y bueno, creemos que va a haber una gran revalorización en toda esa zona. Es un activo que se construyó en 1988, que lleva cerrado desde el 2014. La estructura está intacta, pero bueno, hay un proceso de reforma muy grande de 24 a 36 meses en este activo para empezar a operarlo a finales del 2028, principios del 2029, bajo una de las marcas. Estamos actualmente hablando tanto con Hyatt como con Regent como con Fairmont para hacer un proyecto conjunto con ellos. Son 84 apartamentos de 70 metros cuadrados operados bajo una licencia turística de un hotel.
pero con división horizontal, con lo cual nos permite, cuando hagamos la salida, vender la parte de real estate por un lado o el negocio operativo por otro, o incluirlo dentro del portfolio de la venta conjunta que hagamos para vida. Muy rápido, el equipo asesor, yo ya me he presentado, se presentaba Alex también. Tenemos tres socios más en lo que es Vida Advisors, que es el Advisory Board de vida. Ellos son portugueses con muchísima experiencia, mucha más experiencia que Alex y yo en el sector hotelero portugués. Pedro Seabra fue uno de los socios fundadores del fondo Discovery y fue también el presidente de la oficina de CBRE aquí en Portugal durante más de 22 años. Tienen todos ellos muchísima experiencia en el sector inmobiliario hotelero. Gestionaban un fondo hotelero de en torno a 1,2 billones de euros, que fue un traspaso de toda la cartera de inmobiliaria hotelera de los bancos portugueses en el 2012. José Cobas es nuestro director de inversiones. También tiene más de 30 años en el sector inmobiliario hotelero portugués. Ha trabajado tanto en Colliers como en Knight Frank como en Cushman y fue uno de los dos socios principales de una agencia de tasación inmobiliaria en Iberia, con lo cual tiene acceso a muchas oportunidades. En cuanto a la operación de los hoteles, actualmente trabajamos con Francisco y con Felipe de Blue Shift. Ellos fueron los general managers de Marriott y también están encargados, nominados por Hyatt para hacer la operación bajo una operación de marca blanca para todos los hoteles que Hyatt tiene previstos abrir en Portugal. Actualmente Hyatt tiene abiertos con el nuestro 4 hoteles en Portugal y pretenden llegar a una cifra de 35 de aquí al 2030. Entonces Hyatt tiene un programa de expansión muy grande en el que con nosotros estamos trabajando en varios proyectos. Y por último, sistema regulatorio. Es un fondo regulado aprobado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores. La gestora es totalmente independiente a nosotros, se llama Stack, gestiona más de 600 millones de euros en 20 fondos distintos y ellos básicamente lo que hacen es todo el tema de compliance, KYC de los inversores, hacen los estados financieros auditados junto con Deloitte, que se presentan 2 veces al año a los inversores y también son encargados de llevar el comité de inversión del fondo. Son los únicos que tienen autoridad para hacer ningún tipo de desplazamiento del efectivo que esté depositado del fondo con Millennium BCP y el comité de inversión es el que se decide qué operaciones se hacen. Nosotros como asesores preparamos un due diligence fiscal, financiero, técnico, el modelo financiero, todo eso se lleva a un comité y el comité de STAG, que es independiente a nosotros, es el que tiene que aprobar las operaciones, sobre todo teniendo en cuenta pues, que no haya conflictos de interés, que la inversión se realice dentro del marco regulatorio del fondo, que no podamos estar invirtiendo en residencial o en comercial o en terrenos para hacer promoción. Todo eso lo gestiona STAG y STAG está auditado anualmente por la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Y hasta aquí la presentación, cada vez más larga porque cada vez tenemos que incluir más activos y vamos a ir muy rápido a las preguntas que tengáis. Cualquier pregunta adicional que queráis cubrir, tanto Tomás como yo estamos disponibles por mail o por teléfono. Andrea os pasará una copia de la presentación y del webinar para aquellos o sea, que hayáis tenido que salir antes y junto con los contactos de Tomás y los míos por si tenéis cuestiones. A ver, ¿qué edades tienen que tener los hijos para estar incluidos? ¿Cuál es la máxima edad? Esta es fácil, Tomás. Mira, teóricamente serían 26 años, pero no hay máxima edad, o sea, es una presunción. Si los hijos siguen estando dependientes y estudiando y no casados, se puede agregar y se pueden incluir. El ideal es que después hay que lograr comprobar los criterios de dependencia, de estudio del hecho de no ser casados. ¿Los 14 días tienen que ser consecutivos o pueden ser No. aleatorios? Aleatorios. En un periodo de 2 años se tiene que pasar 14 días. Es súper importante que seamos súper rigurosos con el cumplimiento de esos plazos. Mejor pasar 15 que 14. Mucha gente me pregunta, ¿puedo llegar al mediodía del día uno y salir al mediodía del último día? O sea, mejor son 14 días, pero sí, puede ser interpolados. O sea, 2 días en un año y 12 en el otro, sin problema.
Esta la voy a contestar yo. Los 13.000 euros del pago al gobierno de Portugal, de hecho que puede ser menos dependiendo si las tarjetas de residencia se emiten después de los 12 primeros meses, en realidad solo habría una renovación, con lo cual estaríamos en torno a los 11.000 euros. Se pagan por plazos, se pagan más o menos 650 euros cuando se hace la solicitud, 6.500 euros cuando se les entrega la tarjeta de residencia y 3.500 cuando se hace la renovación. ¿Correcto, Tomás? Ujú, perfecto. Y eso es por persona. O sea, la Por inversión es persona. una, son 500.000 euros que cubre a todo el núcleo familiar. Las tasas administrativas del gobierno de Portugal son por persona y los fees de los abogados, Tomás o otros abogados, están generalmente en torno a los 14 o 16.000 euros para una familia de cuatro, cubriendo todo el periodo hasta las renovaciones. Eso. Em, vale. En cuanto a la inversión, es un fondo de capital riesgo de inversión cerrado. Eso significa que tenéis que estar en el fondo durante la vigencia del fondo. El fondo se liquidará en torno a septiembre del 2031. Eso es para garantizar que todos los inversores que están entrando ahora puedan cumplir con los 5 años para acceder a la residencia permanente. Como os he mencionado, se prevén dividendos del 4% a partir del 2028 y en el caso de que eventualmente se vendiesen una o varias propiedades que el fondo tiene, se haría una distribución de dividendos extraordinaria en el año en el que se realiza la inversión, Ujú. la venta. Entonces sí puede ser que se distribuya parte de ese principal antes de la finalización del plazo de la inversión en el 2031. En cuanto a si el fondo pertenece al gobierno del Portugal, no, ninguno de los fondos de Golden Visa pertenecen al gobierno, son todos fondos de capital riesgo que si bien están aprobados por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ninguno de ellos por ley pueden garantizar ni principal ni rentabilidades. O sea, cualquier fondo que veáis en el mercado que os esté garantizando un buyback de acciones, el principal o la rentabilidad, no es correcto. O sea, tenéis que saber que son inversiones de riesgo, es un fondo de capital riesgo y tenéis que tener mucha claridad en cuál es el equipo, cuál es la estrategia y cuál es el peor de los escenarios de cada uno de nuestros fondos. En nuestro caso, somos un fondo que invertimos en una cartera de bienes raíces y en nuestro caso también, nuestro peor escenario, porque para el resto de las cosas tenemos seguros, o sea, tenemos seguros de incendios, de terremotos, cualquier desastre natural, y tenemos un seguro para una pandemia que nos cubre un año de ingresos. O sea, si eventualmente tuviésemos otro COVID que dura más de un año, entonces sí tendríamos posiblemente la rentabilidad del fondo se viese afectada, porque obviamente, pues, o en el caso de que hubiese que no queramos un conflicto bélico que afecte a Europa o al mundo, o en el caso de que hubiese una crisis parecida a la del 2008 o del 2012, que es una crisis macroeconómica general, pues obviamente sí afectará a las rentabilidades del fondo, pero todo lo que son riesgos que podemos asegurar, incluido el de pandemia durante un año, están asegurados. ¿Querías decir algo, Tomás? No, no, yo iba a decir una cosa muy simple. El fondo pertenece a los inversores, es muy importante. El fondo agrega capital de múltiples inversores y son los inversores que lo controlan, manejado por una entidad regulada que pertenece, que es regulada por la CMVM, pero al final pertenece a sus inversores. Eso, nada más. Correcto. O sea, el inversor invierte en un fondo y el fondo invierte en la cartera de bienes raíces. O sea, Eso. indirectamente cada uno de los inversores, en el supuesto de que la gestora desapareciese, pues obviamente los accionistas son propietarios conjuntos de los bienes raíces en los que ha invertido el fondo. Y en nuestro caso, nuestro peor escenario, como os comentaba, es un conflicto bélico o una pandemia que se alargue más de un año, en cuyo caso sí, obviamente, afectaría las rentabilidades del fondo cómo afectaría la rentabilidad de cualquier inversión que realizaseis, porque son riesgos más macroeconómicos que no de estrategia de inversión. Em, ¿Se puede invertir en este fondo sin solicitar la Golden Visa? Sí. Nosotros somos un fondo de capital riesgo con una inversión mínima.
de 250.000 euros para aquellos que no quieran invertir en la Golden Visa. Tenemos ciertos inversores que no son de Golden Visa, tenemos un Family Office de Chile, tenemos un Family Office americano y de hecho vamos a hacer un roadshow para comentar el fondo pues, con family offices, sobre todo mexicanos, y para los inversores que no son de family de Golden Visa, la suscripción del fondo está abierta hasta septiembre del 2026. O sea, tenéis varios meses por delante si quisieseis invertir en el fondo sin tener que solicitar la Golden Visa. Em, vale. La utilidad generada en el fondo, ¿a qué tasa de impuestos está sujeta? Em, eh, Como inversores extranjeros en un fondo de capital riesgo portugués, tanto los dividendos como las ganancias de capital generadas en Portugal por el fondo no están sujetas a tributación en Portugal. La diferencia, o sea, lo que sí que tenéis que ver con vuestros asesores fiscales es cuál sería la tributación en México, México. porque en Portugal está exento y eso es importante también. Unos procesos que vais a hacer si decidís invertir en vida es tenéis que abrir una cuenta corriente en Portugal. Los dividendos y las ganancias de capital y la devolución del principal se depositan en vuestra cuenta corriente a título personal en Portugal. Entonces, cada Es- uno de vosotros tiene que analizar con su asesor fiscal si lo declara en México, si lo repatria, no lo repatria, si una vez obtiene esa rentabilidad la reinvierte en Europa, en otro fondo o en una propiedad, etcétera. Y después también tenéis que tener en cuenta que va a haber ciertos meses en los que ya no tendréis que estar invertidos en el fondo a efectos de la Golden Visa y podríais transmitir vuestra participación desde la participación individual a un fideicomiso, a una LLC en Estados Unidos, antes de que se genere el evento de liquidez del fondo. Entonces sí que va a haber más o menos entre 6 meses donde podríais hacer algún tipo de planificación con vuestros asesores. Em, la rentabilidad que hemos mencionado es un 12% de TIR, que eso es la tasa interna de retorno de la inversión, que es el valor presente de los flujos de caja futuros. O sea, básicamente lo que se hace es, hoy tendríais una inversión de menos 500.000 y después a partir del 2028 tendríais incrementos de 20.000 euros al año hasta el 2031, donde tendríais la devolución de principal y la ganancia de capital. Cuando se descuenta valor presente esos importes, esos flujos, es cuando se llega al 12% de TIR, que es cómo se comparan los distintos instrumentos financieros con distintos cash flows y distintos plazos de reembolso. Más para que os hagáis una idea, con una inversión de 500.000 euros, la combinación de los dividendos y de las ganancias de capital se espera en 500.000 euros. Estamos esperando duplicar la inversión inicial, pero a efectos comparables con otros productos financieros que podáis mirar o con las CETES es de un 12. O sea, si lo comparáis con el 7% de las CETES que está dando actualmente México. Em, si quisiera aplicar a la Golden Visa, pero aún no estoy casada, mi pareja también puede aplicar. Esta- Te la cedo. Bueno, conceptualmente sí, desde que tengamos algún tipo de conexión, cuentas bancarias entre usted y su pareja, inmuebles que estén alquilados o que sean dueños de un inmueble conjuntamente. O sea, hay que lograr demostrar la conexión entre la pareja. Y también normalmente lo que hacemos para completar las cosas es básicamente un affidavit, un affidavit hecho ante un notario con dos testimonias, Testimonio. sí, Sí. testimonias, dos testimonias que confirmen que la pareja está junta y con eso normalmente logramos incluir la pareja. Vale, tenemos más preguntas que estaban en el Q&A. En cuanto a la rentabilidad anual esperada, esa es la tasa del TIR, que es un 12% de rentabilidad anual estimada. Pero bueno, en el pago de dividendos y ganancias de capital, bajo el cash flow que os he enseñado antes. Nos preguntan que por qué es el tercer pasaporte más poderoso del mundo, Tomás.
Mira, es un concepto un poco amplio. Es decir, que es un pasaporte que el ranking lo que hace es básicamente medir nivel de entradas y flexibilidad que el pasaporte confiere a la gente. O sea, Portugal está muy bien clasificado en el ranking porque el pasaporte permite entradas sin visado en un montón de países. 186 países, si no me equivoco. Mm. La clasificación de los pasaportes va en función de en cuántos países puedes entrar sin requerir un visado. Y de hecho es que para nosotros europeos, porque España también está muy bien posicionada, es cierto que nosotros, o sea, no tenemos muy consciente el término de El lo que es un valor, visado, ¿sabes? Porque nosotros no necesitamos un visado, salvo para ir a Rusia o a China, a ningún sitio. Entonces, sí. pero bueno, yo que tengo muchos amigos mexicanos y viajo muchas veces con mexicanos, pues sí que ellos tienen que estar pendientes pues de sacar el visado para ir a Canadá o para ir a Estados Unidos o para ir a Turquía y hay muchos países que pues son trámites. Nosotros en realidad, por suerte, eso no lo hemos tenido que sufrir. Sí. O sea, Em, vería, quizás sí. contestamos una o dos más. Aquí una de José Alberto. ¿Hay posibilidades de que te nieguen la Golden Visa? O sea, desde que se haga una inversión que califique, desde que toda la documentación esté correcta, no se niega. Es una cosa objetiva y un criterio objetivo. Y aquí está para ti, María, ¿no? De Sara, si queremos aplicar a la Golden Visa, ¿cuál es la fecha límite para realizar la inversión, considerando que el fondo está a punto de cerrarse? Sí, o sea, tendríais que empezar ya el proceso. La fecha límite de la inversión es finales de junio para los inversores de Golden Visa. Nosotros no, ni Tomás ni yo gestionamos el pasaporte de España. A mí siempre me gusta explicarlo para que todo el mundo entienda qué opciones tiene y de hecho os podemos recomendar abogados de inmigración que hacen el trámite español en el caso de que sea de vuestro interés. Igual con los fondos. Yo soy una de las fundadoras, yo me encargo de llevar vida, pero también nos gusta explicar que existen otros fondos. O sea, queremos que los inversores que inviertan con nosotros es porque conocen todas las oportunidades y escogen invertir con nosotros por la estrategia, la rentabilidad, el riesgo y el equipo. En el caso de que queráis otro tipo de fondos con otras estrategias, Tomás os puede derivar a varios fondos más. Yo también os puedo dar mi visión personal en cuanto a fondos de cripto, de deuda, de venture capital, etcétera. Em, bueno, y la última, hay muchas preguntas de Jorge Leal. Jorge, como nos conocemos, todas tus preguntas, yo creo que si quieres te las contesto por WhatsApp bueno, podemos organizar una llamada con Tomás para gestionarlas. Eso. Y bueno, muchos saludos, que hace mucho tiempo que no te veo. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por venir, muchas gracias a Tomás Gracias por tu tiempo a ti, y tu María. paciencia con todos nosotros y todas tus preguntas. Y bueno, No, aquellos no es- interesados en entrar en este fondo, sí que os sugiero que os pongáis en contacto con nosotros para empezar los trámites cuanto antes. Es posible que tengamos un tercer fondo, aún no lo sabemos. Tampoco sabemos las condiciones del siguiente fondo porque bueno, es cierto pues que cada vez es más complicado encontrar buenas oportunidades que nos den rentabilidades del 12%. Entonces, sí estamos pensando quizá para el tercer fondo cambiar un poco la estrategia o coger activos con rentabilidades un poco más bajas. Entonces, si estáis interesados a día de hoy, poneros en contacto con Tomás, conmigo, con nuestro equipo. Y en cualquier caso, Tomás y yo viajamos constantemente a México. Yo voy a estar en México del 2 al 7 de junio. Si hay alguien que se quiera reunir conmigo para aclarar cosas específicas o quiere que nos entrevistemos con sus abogados o sus asesores fiscales, os podéis poner en contacto y organizamos una cita y posiblemente Tomás y yo estaremos pues o en septiembre o en octubre de vuelta en Ciudad de México en caso de que queráis organizar una reunión en persona. Muchísimas Gracias gracias a a todos. todos. Ha sido un placer como siempre. Un ótimo día. Gracias. Gracias, Tomás.